Uh, yeah. Uh. Dios te bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva edición te estaré hablando de lo que es la apostasía en la iglesia. Pero muchos la conocen como la iglesia está perdiendo. Mucha gente ve como pastores entran en conflicto con la ley. Muchos ven como muchos pastores evangelistas, misioneros, profetas y algunos llamados apóstoles están entrando en situaciones de escándalos a nivel mundial, a nivel de todos los países, porque estas cosas la Biblia los había dicho y Jesús nos advirtió de ellas. ¿Dónde nos advirtió? Vamos a la palabra de Dios en Mateo 24 y dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán grandes señales para engañar de ser posible aún a los escogidos. Estos falsos que Jesús está hablando no solamente hablarían bonito, van a hablar bonito, van a hablar de la palabra de Dios, van a hacer señales y van a hacer cuantas cosas usted no se imagina para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Hay muchas personas por las cuales mucha gente sigue y mucha gente está buscando de Dios a través de ellos. Hay personalidades que tienen nombre mundial y son conocidos en muchas partes del mundo. Pero déjame decirte que muchas de estas personas son satanistas. Muchas de estas personas son brujos, son espiritistas y tú no lo sabes. ¿Cómo se conoce y dónde está el verdadero cristiano? El verdadero cristiano, dice la palabra de Dios, se conoce por su fruto, dijo Jesús. Por tu fruto te van a conocer. ¿Qué están predicando esas personas? ¿Qué están llevando? ¿Cuál es el mensaje que están llevando a la humanidad o a aquellos que le siguen? Ahí es que está la clave. ¿Qué mensaje están llevando? ¿Están llevando un mensaje de prosperidad? ¿Te están llevando un mensaje vacío, sin Cristo? Entonces, esa no es la persona correcta. A esa persona no debes seguir y a esa persona no debes escuchar, porque hay muchas personas, y lo dijo Cristo, que iban a venir, iban a hacer señales, iban a hablarte de la palabra, iban a vestir bien, iban a hablar bien correctamente y te iban a llevar la palabra de Dios, pero no la palabra como se debe. Estas personas están haciendo cuantas cosas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es manchar el nombre de Cristo. Quieren manchar el nombre de la iglesia de Jesús. Estas personas no son cristianos. Estas personas son satanistas puestos por el diablo para que manchen el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas vemos en los noticieros, pastor viola, pastor narcotraficante, evangelista hizo esto, profeta hizo esto, cantante cristiana o cristiano hizo tal cosa. Se oyen muchas violaciones, se oyen prostituciones, se oyen muchas cosas que están en contra de la ley del mundo y la ley de Dios. Sí, están ocurriendo. Sí, están ocurriendo en muchas iglesias. Pero déjame decirte que esos no son cristianos. Esos no son evangelistas. Esos no son pastores. Esas personas no son cristianos. Esas personas no son evangelistas ni pastores, ni ninguna de estas personas han pasado por el filtro de Dios. Te digo bien claro que estas personas son satanistas, son brujos y son enviados por Satanás para que tú te pierdas. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios lo dice claro. Dice la palabra de Dios que el que es de Dios no hace esas cosas. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el enemigo no se iba a quedar tranquilo. El enemigo no se iba a quedar
de manos cruzadas mientras el pueblo de Dios está predicando la palabra libremente. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:2. 2 de Timoteo 3:2, leemos la palabra de Dios que dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios, que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti, porque estos son de los que se escurren sigilosamente en la casa y cautivan a las mujeres hundidas en pecados, arrastradas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Porque tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe. Pero no prosperarán, porque su insensatez será evidente a todos, como también fue evidente la de aquellos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Acabamos de ver cómo son estas personas. Son jactanciosos, son altivos, son blasfemos. Muchos de ellos, o todos ellos, tienen estas características. Y su característica principal y su objetivo principal es arruinar el nombre del cristianismo para que tú te pierdas. Yo te voy a dar una clave para que busques una iglesia que te predique la verdad. Ora a Dios y pídele: Señor, llévame a la iglesia, pero llévame donde me predican la verdad. No permita que yo entre o mis pies entren en lugares donde me van a predicar mentira. Yo quiero salvarme. Y cuando tú le dices eso a Dios de una manera honesta y de una manera sincera, Dios va a hacer el milagro en ti. Y de una manera donde Él te va a llevar, Él mismo te va a llevar a este lugar, a donde te van a predicar la verdad. En todos los lugares hay problemas, en todos los lugares hay uno que otro fallito, pero las iglesias son hospitales, las iglesias son escuelas, las iglesias son lugares donde aprendemos a vivir mejor. Porque la palabra de Dios para esto está, para que aprendamos a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Esa es la parte principal del congregarnos. Aprender a vivir aquí como se vive en el cielo. Ir aprendiendo, ir mejorando cada día más y más. Pero estas personas son satanistas. Estas personas no son cristianos. Estas personas que salen en la noticia como narcotraficantes, como muchas cosas malas que se han mencionado, y pasan, sí, pasan y tienen iglesias y son declarados pastores y llevan una Biblia en la mano. Pero estas personas nunca han buscado de Dios, nunca han conocido a Dios, ni nunca lo van a conocer, ni quieren conocerlo. Por eso en aquel momento van a decir: Señor, pero en aquel momento yo hice milagros, yo hice esto, yo hice lo otro, y el Señor le va a decir: apartaos de mí, malditos. Así mismo dice la palabra: malditos, no los conozco. Vemos que la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. Y en estos tiempos tenemos tiempos peligrosos en donde no sabemos a quién acudir cuando queremos la palabra de Dios. Lo que el enemigo está buscando es que tú te pierdas. Pero déjame decirte que Jesús dijo: puesto los ojos en mí, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es Dios. Baja, hace el milagro,
muere por nosotros y es a quien tú tienes que mirar, porque Jesús no falló. Jesús no falló ni va a fallar nunca tampoco. Si me miras a mí, vas a ver mis fallos y te vas a ir de la presencia de Dios cuando en realidad no es a mí que tienes que mirar, sino a Dios. Mira a Dios, pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en imitar a Dios, imitar a Jesús, imitar sus pasos, cómo Él vivió. Eso es lo que tenemos que ver. Lee la palabra. Todos tenemos Biblias en nuestros hogares y tenemos gracias a Dios, tenemos la facilidad de poder comprar Biblias. Entonces, lee la palabra, empápate de ella, busca de Dios, porque estas personas no van a dejar de salir. Cae uno preso, se cae, sale en la noticia, se cayó esa persona que estaba blasfemando contra Dios, pero hay personas que sí te están predicando la palabra, hay personas que sí están llevando la palabra como va, hay pastores buenos, hay evangelistas buenos, hay muchas personas que te están llevando la palabra como se debe, sin quitarle ni ponerle nada. Pero siempre lo que miramos es lo malo, siempre miramos ese porcentaje que son menos quienes están haciendo más ruido porque están tomando las redes sociales. Yo quiero que vayamos a la palabra nuevamente y veamos si estas personas estuvieron con nosotros o no. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:19. 2:19, la palabra de Dios nos dice así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Lo que la palabra me está diciendo aquí es que estuvieron aquí, estuvieron en la iglesia, tuvieron Biblia, hablaron de Dios, pero nunca fueron cristianos. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de entre nosotros para que quedara de manifiesto que no eran de nosotros. Lo que la palabra me está diciendo aquí en Juan, que ellos salieron de la iglesia, pero no pertenecían a la iglesia. Porque si hubiesen sido de la iglesia o de Jesús, hubiesen permanecido en la palabra de Dios. Pero salieron para que se manifestara. O sea, cuando tú ves un pastor o algún cristiano de alta alcurnia o que estaba en la sociedad, que fue algo que hizo, que violó, que hizo algo malo, ahí Dios está sacando a esta persona a la luz. ¿Para qué? Para que vea que no era de él, para que vea que no era cristiano, para que vea que no llevaba su palabra como debía llevarla. Dios quiere que tú te empapes de su palabra y que no busques a las personas, no busques al hombre, sino que busques a Dios y que imites no al hombre, sino a Jesús, autor y consumador de la fe. Dios es quien está buscando de ti y Dios no te falla. Estas palabras son para que reflexiones y no dejes que esos satanitas te nublen la mente y quieran que no quieras nada con el Evangelio de Dios. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.